Buenas tardes, seguidores de nuestra plataforma de la economía familiar. Esta tarde estaremos abordando lo que es el curso virtual sobre las bebidas de temporada de Cuaresma. Esta tarde me acompaña el profesor Norlin Solís, antropólogo del Vicerrectorado de la UNAM Managua. Más que todo, bienvenido, profesor. Un gusto. En esta tarde pues vamos a estar interactuando un poco sobre lo que son estos cursos. Me gustaría saber que nos explique sobre el origen de estas bebidas que son típicas de Nicaragua. Ok, bueno, buenas tardes a todos y todas las personas que nos escuchan a través de la plataforma virtual, las redes sociales del Ministerio de Economía Familiar. También un saludo a los compañeros y compañeras que nos ven de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, UNAM Managua, ¿verdad? En especial, y esto quiero mencionarlo, en especial a los compañeros de la Comisión de Interculturalidad y la Comisión como nutricional del CNU, que son, digamos, con los que nos hemos articulado para este espacio. Bueno, hablar de las tradiciones en Nicaragua es remontarnos necesariamente a los orígenes de nuestra Nicaragua, a los orígenes de nuestras poblaciones. Y en particular, aquella gastronomía, aquellas tradiciones gastronómicas que tienen como base fundamental el maíz, ¿verdad? Nosotros somos un pueblo que, por lo menos para la franja del Pacífico y parte del centro norte, que nos hemos caracterizado por tener una base, como base alimenticia el maíz, y esto es porque lo hemos heredado de nuestros pueblos originarios. Queremos decir de que nosotros en Nicaragua tenemos descendencias, ¿verdad?, de los chorotegas y los nicaragos, que fueron los primeros grupos, digamos, que entraron desde el sur de México y llegaron hasta lo que ahora se conoce como, o lo que es Guanacaste y Nicoya, que ahora pertenece a Costa Rica, pero que antes era parte del territorio nicaragüense, y donde nosotros estamos, pues, digamos, ahí. Entonces, desde ese entonces venimos como población trabajando en el maíz. Profesor, ¿y cómo cómo se ha mezclado lo religioso con lo cultural acá en Nicaragua? ¿Qué nos puede abordar sobre ese tema? Bueno, eso es un tema muy importante y de hecho muy interesante. Nosotros, como población originaria, ¿verdad?, descendiente de los chorotegas y los nicaragüenses en la zona del Pacífico que consumían maíz, el maíz era base de su cultura tradicional y nuestros pueblos eran tenían bastantes rituales en función o alrededor de esta gastronomía. Es decir, nuestros pueblos también eran pueblos con actividades religiosas, obviamente no las religiosas que conocemos ahora, sino rituales para sus dioses, para sus ancestros, y parte de esos rituales incluía también la gastronomía, la preparación gastronómica, y allí jugaba un papel fundamental el maíz, donde para los pueblos de Mesoamérica, Xilonen, que era la diosa del maíz, ¿no?, representaba una figura fundamental y dentro de todas las tradiciones se involucraba bebidas a base de maíz y comidas a base de maíz. Pero cuando vienen los españoles, ¿verdad?, y los españoles invaden, ese es el término correcto, no nos vinieron a conquistar, ¿verdad?, invadieron nuestro territorio, ¿verdad?, y cuando llegaron y se toparon y tocaron tierra nicaragüense, tierra de Centroamérica y México, se encontraron con un pueblo que ya existía aquí. Entonces ocurrió con los españoles todo un proceso de aculturación, un proceso de alguna manera de imponer la cultura de ellos, ¿verdad?, una cultura basada en un sistema social, político, económico ya establecido en Europa, y dentro de ese establecimiento político, social y económico estaba también lo religioso, que Europa, en este caso España, con una idiosincrasia religiosa basada en el catolicismo. Entonces, cuando vienen aquí, a nuestras tierras, ingresan por las zonas, ¿verdad?, costeras, y se topan con nuestros pueblos, que eran pueblos
aguerridos, pueblos que festejaban a los dioses y empiezan entonces a adoctrinarlos en la religión católica. ¿Ya? Y ahí comienza lo que ahora nosotros le llamamos el sincretismo religioso. ¿Por qué? Porque empieza entonces nuestras poblaciones originarias, autóctonas, empiezan a recibir una nueva religión, una religión, ¿verdad? Y dentro de esa religión, para poder sobrevivir como pueblo, vamos a decirle nuestras culturas, entonces nuestros pueblos buscaron la manera ingeniosa que dentro de la religión que estaba siendo impuesta, sobrevivir los elementos culturales de nuestros pueblos. Y ahí por eso vemos que dentro de la religiosidad, dentro de las celebraciones de las fiestas patronales, por ejemplo, en Nicaragua, nosotros somos uno de los países que dentro de las fiestas patronales tenemos diablitos danzando pintados de negro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es parte de la sobrevivencia cultural que existió en ese momento. Y también la mezcla de bebidas embriagantes, la chicha de maíz que por ahí entra, ¿verdad? Entonces, por ahí la mezcla para sobrevivir, ¿verdad? Y por eso ahora nosotros, dentro de todas las tradiciones religiosas, en especial la católica, ¿ya? Vemos estos elementos diferenciales culturalmente. Es la misma religión católica que se predica aquí que la que se predica en Europa, pero tenemos esos rasgos culturales distintos. ¿Por qué? Porque fue la manera en cómo se sobrevivieron nuestros pueblos. Profesor, ¿qué nos puede aportar más que todo sobre estas tradiciones de estas bebidas en el consumo de algunas festividades? Sabemos que en algunas ocasiones, en nuestros eventos, en nuestra familia, siempre antes era la tradición que si teníamos un evento, dábamos lo que era el famoso vigorón, tal vez con una chicha de maíz, con algún pozol, con algún pinolillo, pinol. ¿Qué nos puede aportar sobre esta parte? Sí, bueno, de hecho, los mayores que nosotros, ¿verdad? Sabrán que a las fiestas antes se iba o se consumía lo que se cultivaba o lo que se produce en el territorio, pues, nacional, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades. Y de alguna manera, desde que la globalización, ¿verdad?, se extendió por el mundo y entonces el tema del consumismo en el mundo, y nosotros no podíamos escaparnos de eso, pues, y entramos dentro de un modelo, digamos, todo este proceso globalizante, donde lo que se consume a nivel global se viene también a imponer a nivel local. Y por eso, de alguna manera, nosotros en nuestros pueblos, para celebrar un cumpleaños, un bautismo, una comunión, ¿verdad?, o celebrar el matrimonio de alguien, se hacía con bebidas tradicionales, con comidas tradicionales, a base del maíz, a base de las frutas que se cultivaban en el patio de la casa. Pero luego se empezó a sustituir, ¿no? Empezó entonces un proceso de tránsito entre lo que nosotros consumíamos tradicionalmente con lo que ahora se consume globalmente. Y ahí entra entonces la Coca-Cola, por ejemplo, que ahora ya... ¿Por qué consumir más lo de afuera que lo de lo nuestro? ¿Por qué consumir eso? Esa es la pregunta, es decir, y esa más bien es la reflexión que tenemos que hacer. ¿Por qué dejar de consumir lo nuestro por lo externo, por lo de afuera? Que además, dicho sea de paso, es más dañino, ¿verdad? Sí, es más dañino. Entonces, y así se empezó a sustituir. Ahora vemos en los cumpleaños celebrando con Coca-Cola, pues, y con pizza, ¿no? Algo que no es nuestro, no es originario de nuestra población, no es tradicional, y viene entonces a crear una ruptura dentro de los elementos tradicionales, culturales de nuestras poblaciones. Sí. Algunos beneficios que podemos obtener sobre estos productos que estamos en este webinar. ¿Qué beneficios le podemos sacar a estos productos? ¿Qué beneficios tienen? Yo creería, pero no soy nutricionista, pero yo creería de que como han sostenido siempre nuestros abuelos y las abuelas, es decir, nosotros no podemos negar en esencia la sabiduría de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Y decían nuestros abuelos y nuestras abuelas, la hierba, la naturaleza no te va a matar. ¿Vale? Lo que nosotros consumimos de manera tradicional, que viene de la naturaleza,
como el maíz, que luego lo hacemos en pozole, en pinolillo, ¿no? Tenemos el tisti y otro montón de productos que consumimos como bebidas tradicionales, no nos van a causar un daño, digamos, dentro de nuestro organismo. En cambio, beber Coca-Cola está comprobado ya científicamente y ojo, no le estoy haciendo mala campaña a la Coca-Cola, pues, allá cada quien, pero el proceso que lleva dentro del cuerpo, el cuerpo digiere lo natural de una manera orgánica, ¿verdad? De una manera más saludable. En cuanto a algo que es químico, producto químico, entonces el cuerpo lo retiene, aparte de nuestro cuerpo va reteniendo ese veneno ahí. Por lo tanto, podemos decir de que rescatar los elementos tradicionales de nuestra cultura no solamente es rescatarlo a nivel de cultura, a nivel de elementos de identidad nacional, sino que también a nivel de salud, pues es decir, nos sale mejor a nivel de salud. Por eso nuestros abuelos duraban más tiempo, vivían más tiempo, consumían productos, digamos, que se hacían ahí con la naturaleza, y ahora pues ya sabemos que vivimos menos, pues por el consumo tanto de esos productos químicos. Es ahí donde viene la parte de por qué nos cuesta ser tan nicaragüense, por qué no consumir lo nuestro y consumir lo de afuera. No podemos consumir un pozol con leche que de por sí es tan rico y nutritivo también por la leche. Y lo que viene siendo el pozol, la parte del maíz. ¿Por qué nos cuesta ser tan nicaragüense, profesor? Yo creería, y era algunas de las reflexiones que hemos tenido, ¿verdad? El punto es que cuando nosotros éramos un pueblo solidario, un pueblo, nuestros pueblos originarios eran pueblos que vivían en comunidad, aunque existía también un orden social, ¿verdad? Existían normas sociales dentro de la comunidad, dentro de la población, pero había solidaridad, había respeto hacia la madre tierra, hacia los ancestros. Aún muchos de nuestros pueblos originarios que todavía existen, todavía tienen ese respeto. Pero entramos en el colonialismo y ahí hay que decirlo claramente, nosotros tenemos una lucha permanente con el colonialismo, porque el colonialismo nos ha dejado esos vejámenes, ¿verdad? Esas malas prácticas del pasado con el que entró el colonialismo, excluyendo, discriminando, ¿verdad? Esas malas prácticas que quedaron ahí y que ha heredado entonces ahora el nicaragüense. Ese nicaragüense que niega su identidad, que niega sus orígenes, es un nicaragüense que está, digamos, de alguna manera con un colonialismo interno, ¿no? Y hay muchos teóricos que sostienen eso, pues decir, hay muchos estudios en relación a eso. En México hay grandes estudios en relación a eso, a ese colonialismo que niega la identidad de la otra persona. Y ahí es donde viene, pues yo prefiero beberme una coca que me cuesta 25 Córdoba, ¿verdad? Y no beberme un pinol porque me veo más nice bebiéndome una coca, ¿no? Es decir, más cool. Es decir, voy a gastar más en hacer el pinolo, el pinolillo, el pozol. Mejor me bebo una Coca-Cola que gasto menos. Pero no sabe que va a estarle perjudicando también para su salud. Es correcto. No estamos haciendo, pues, mala... Nos estamos refiriendo mucho a la coca, correcto. Pues también está la Pepsi y un montón de bebidas carbonatadas. Y ese es el punto. Pues el punto es que nosotros tenemos que reconocer que dentro de nuestra Nicaragua todavía existe ese instalado, ese colonialismo que luego fue heredado en el capitalismo, ¿verdad? Y que nosotros negamos nuestras raíces. Y hemos venido en una lucha permanente, y esto es parte de eso, ¿no? El Ministerio de Economía, las instituciones del Estado, las mismas acciones y promociones culturales, es parte de reconocer nuestras raíces ancestrales. Ahora falta, por ejemplo, en las escuelas, para tomar un poco sobre las bebidas, en las escuelas se consume cereales, por ejemplo, a base del maíz. Y es parte de las meriendas escolares que se promueven a través de las políticas de gobierno. Y al mismo tiempo, recalcándole a nuestros estudiantes también en las escuelas el consumo de estos productos, pues, como son estas bebidas. Y enfatizando también en el rescate de todas estas tradiciones.
Ya Es correcto. Así, esa es digamos, parte del proceso de la dinámica en la que nosotros estamos en este momento apostando a ese reconocimiento, a ese rescate y a ese valor que hay que darle a las bebidas tradicionales. No solamente en tiempo de Cuaresma, en tiempo de Cuaresma porque es la parte del proceso del ritual religioso católico, ¿no? Y esto es importante decirlo, la actividad religiosa de la Cuaresma, que pertenece en esencia pues a la religión católica, en Nicaragua lo hemos transformado en una actividad totalmente cultural. Es decir, ya en nuestro inconsciente colectivo está que dentro de las Cuaresmas tenemos que consumir pinol, y aunque no seamos católicos, pues, o que no vayamos a la iglesia católica, pero sí lo consumimos. Consumimos pinol, o el mismo, es decir, todo el mundo ya sabe que en temporada de Cuaresma, en Semana Santa, tiene que hacer almíbar. Y eso no viene en los manuscritos de la Biblia o de la Iglesia Católica, digamos, en algún lugar diga. Ya se vuelve como una tradición eso. Es una tradición. Y eso es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Bueno, buenas tardes pues nuevamente y le agradezco por la información que nos brindó. Ahora en pantalla les va a estar saliendo un post donde estaremos realizando nuestros productos y que son de nuestras bebidas de Cuaresma, como lo es el pinol y el pozol. Ya sabemos que para esto tenemos unos ingredientes como es el maíz blanco, tenemos las piezas de rajas de canela, tenemos lo que es el azúcar y luego de esto pues procedemos a realizar nuestro procedimiento. ¿Ya? Que para esto tendremos a nuestros compañeros realizando este producto. ¿Ya? Entonces, que son recetas de Cuaresma que son tradicionales, que se hacen en Nicaragua desde muchos años y que en celebración de estos tiempos de Cuaresma o Semana Santa, en muchos comedores de nuestro país, pues tenemos estas bebidas. En esta tarde tenemos a doña Verónica de la delegación Carazo, Managua, que nos estará explicando el proceso de lo que es el pinol y el pozol. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, compañero. Sí, vamos a facilitar la elaboración del proceso de la bebida de pinol blanco. Primeramente, nosotros tenemos que revisar nuestro maíz, ¿verdad? Nuestra materia prima. Tenemos que revisarla que sea un grano limpio, que no esté mohoso, que no esté dañado por insectos. Lo limpiamos de la impureza y procedemos a hacer un tueste junto con la especie, con canela. Mucha gente también le integra otro tipo de especie, podría ser clavo de olor, pero también hay que tener cuidado de que no puede ser en exceso el clavo de olor. Correcto, porque no a muchas personas les gusta. Exactamente, y es bien acentuado el sabor del clavo de olor. Entonces vamos a proceder a hacer el tueste, ¿verdad?, de maíz. Correcto, entonces vamos a proceder a tostar lo que es nuestro maíz. ¿Cuánto tiempo le damos el tostado, doña Verónica? Vamos a tomar en cuenta, ¿verdad?, de que cuando ya escuchemos el tronar del maíz, ya, nosotros vamos a saber de que nuestro maíz está ya listo para poder proceder a enfriarlo. A enfriarlo. Y luego a la molienda. A esto le podemos agregar diferentes especies. Le podemos agregar diferentes especies. Eso también depende de la tradición de la familia, ¿verdad? Ya. Y también del departamento donde nos hemos criado nosotros. Hay personas y según pues donde nosotros, la zona geográfica, de que hay costumbre. Hay personas que sí le integran muchas especies y otras que no, ¿verdad? Ya. Entonces, una vez tostado, nosotros pasamos. Bueno, ya tenemos tostado nuestro maíz. Está tostado nuestro maíz. ¿Qué procedemos a realizar, doña Verónica? Entonces nosotros vamos a proceder a hacer la molienda con un molino, ¿verdad?, que hay en nuestras casas. O si no, vamos, como decimos, lo mandamos al molino que hay en el barrio. Correcto. ¿Ya? Entonces, tratamos de que tengamos una textura fina.
¿Cuántas pasadas necesitamos para que nos quede fino, doña Verónica? Dos ¿Ah? pasadas. Dos pasadas. Entonces aquí se siente el aroma de la canela. Sí. Ya. Porque la textura del pinol es fina. Esa es una de las características. Y este procedimiento del pinol, ¿cómo lo podemos beber helado o caliente? El pinol es una bebida fría, pero también si lo hacemos en caliente, ya hacemos el tibio. El famoso ¿verdad? tibio. El famoso tibio, de que por lo general lo hacemos cuando el tiempo está así, ¿verdad? Con el frío, que está lloviendo, entonces hacemos el tibio. Ahorita que viene la temporada lluviosa, entonces nos sirve un buen tibio con leche. ¿Qué vamos a proceder a hacer ahorita, doña Vamos a proceder Verónica? a hacer la bebida, ¿verdad? Vamos a integrar un poquito de agua para poder diluir la harina de... ¿Cuántas cucharaditas le podemos adicionar a 6. eso de agua? 6. Sí. Entonces, también en nuestras casas tenemos lo que llamamos el molenillo. Correcto. Ya. Que eso es lo que nos va a dar que Para no se poderlo nos batir, batir ¿verdad? bien. Con la modernización, mucha gente ya deja de usar el molenillo y utiliza una licuadora. Una licuadora. Ya. Y ya vamos perdiendo nuestras Nuestra tradiciones. identidad la vamos perdiendo porque ya nos vamos a lo más fácil, ¿verdad? Ya la tecnología nos va... Exactamente, va desplazando la desplazándonos. tradición. Sin embargo, pues siempre hay en los hogares un molenillo. Entonces, Después de esto, ¿qué pasamos a hacer, doña Verónica? bueno, después que está bien, Bien batido. bien batido, vamos a integrarle más agua. Hay familias que también, eso es opcional, le integran leche, ya porque allí pues sería el gusto de Correcto. cada persona. Igual en el endulzante, muchas familias tratan, lo endulzan, no lo endulzan, sino que agarran una barra de alfeñique y están tomando el pinol sin azúcar. Y Simple. Simple. Sí, eso es muy característico también de nuestras familias, que Sí. el Y consumir ahora, lo en que Semana es Santa, esta es una forma muy tradicional de tomar el pinol, ¿verdad? Con alfeñique. un pinol simple con un pedacito de alfiñique, muy dulce, muy rico, por cierto. Sin embargo, hay otras personas pues, que lo endulzan con azúcar, ya, Normal. normal con azúcar, o si quieres con rapadura de dulce, Correcto. también, ¿verdad? Y esto lo podemos acompañar con una rosquillita. Exacto, ya, con un perrerreque, un perrerreque. una cosita de horno, una empanadita. Bueno, y acá doña Verónica pues está finalizando lo que Nosotros es vamos el a pinol. utilizar azúcar para endulzar. Bueno, ya estuvimos endulzando lo que es el pinol. Ya para finalizar nuestro proceso, Ya tenemos nuestro pinol blanco, ya listo para la degustación. listo para la degustación. Bien. Como vos dijiste, lo podemos acompañar, ¿verdad? De un perrerreque, de una repostería, Correcto, de un pancito tostado. correcto. Entonces en sus pantallas ahora va a salir lo que es el procedimiento del pozol, que también es otra bebida nicaragüense típica que lo podemos consumir ahorita en esta temporada de Cuaresma. Para esto vamos a tener ciertos ingredientes también para el proceso de la elaboración de este producto, que estamos en este curso virtual sobre las bebidas de temporada de Cuaresma, en el cual pues vamos a tener nuevamente a nuestra protagonista acá, que es doña Verónica, con los siguientes ingredientes. Cuéntenos, ¿cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar esta tarde para realizar lo que es el pozol? Para elaborar el pozol, la particularidad del pozol es que usamos un maíz de
variedad de morado. O La- sea, lo que nosotros conocemos como Como maíz pujagua. popularmente como maíz pujagua, ¿verdad? Es un tipo de variedad que da este color característico. Ok, Ya. entonces, doña Verónica, cuéntenos, ¿cómo es el proceso para elaborar este producto, esta Primeramente bebida? vamos a lavar bien, ¿verdad? El maíz pujagua, Correcto. lo lavamos bien. Si lo lavamos, lo tenemos que poner a secar al sol unas 2 horas para luego proceder a la cocción del maíz. Vamos a poner a cocer Correcto. el maíz. Vamos a también acompañar, ¿verdad? Aquí Venga, profesor, A nuestra- ayudémosle a cocinar aquí a doña Verónica. a doña Verónica, que no, más bien ella nos va a enseñar a cocinar a nosotros, pues con el pozol. Usted sabe, doña Verónica, que en México también hay, pero en México se llama pozole, ¿sabe usted? Sí, sí. ¿Cuál es, usted sabía de esa diferencia, cuál es la diferencia del pozole y el pozol de nosotros? Porque, y somos, bueno, y venimos de la misma cultura casi. No sé la diferencia, profesor. Fíjese que interesante, porque el pozole en México es una especie de alimentación, ¿no? Una como sopa, podemos decirlo, ¿no? Casi aquí. Y aquí en Nicaragua el pozole es una bebida, ¿no? Tradicional. Ya, ya. El pozole en México es una comida. Sí, una sopita casi, una sustancia, por así decirlo, de maíz. Nosotros pues ya tenemos otras tradiciones que ingerimos este producto, esta bebida tan tradicional como es el pozol. Ponemos a cocción nuestro maíz, pujagua, como dijimos, de variedad pujagua, aproximadamente 2 horas. 2 horas el tiempo de 2 horas el cocción. tiempo de cocción, ¿verdad? 2 horas. Sí. Y ve que interesante, ve, porque este maíz de pujagua, nosotros ahora lo ponemos a tostar aquí, doña Verónica. A cocer. A cocer, pero, El ¿y pozole antes dónde se ponía a cocer? ¿Antes en qué cosas se ponían a cocer ahí en los pueblos, en las comunidades? En ollas de barro. En ollas de barro. En ollas de barro. ¿Quién no se acuerda, digo yo, me pregunto, con su abuela cocinando en olla de barro? Bueno, después Ya de... pasadas las 2 horas nosotros tenemos el maíz pujagua en esta condición, ¿verdad? Reventadito, como decimos. ¿Ya? Explíquenos, doña Verónica, ¿cuál es el siguiente procedimiento ya una vez que tengamos ya reventado el maíz? Entonces procedemos a la molienda, a molerlo, ¿verdad? Y en la máquina, También la máquina que es de nuestros ancestros también, ya. Igual manera que lo hacían en mano de piedra antes. De hecho, antes eso que interesante que acabas de mencionar, antes se utilizaba algo que se conoce como metate. El metate que se utilizaba para moler maíz, en este caso para quebrar maíz, ¿verdad? El metate que como algunos de nosotros lo tenemos todavía de adorno en nuestras abuelas, nuestros abuelos, Ya. lo tienen de adorno en sus casas, ¿verdad? Ahora utilizamos estas maquinitas y las más industrializadas incluso, doña Verónica. entonces nosotros tenemos esta consistencia de la molienda. Recordemos que una textura popularmente se conoce como payaste, payana, ¿verdad? No es una No textura tiene que fina. tener una contextura muy fina. Sí. Una sola pasada, doña Verónica. Una sola pasada, así es. Excelente. Porque ese es el chiste del pozol, sentir la payana, ¿verdad? En el Correcto. refresco. Luego hacemos nosotros Le damos la forma. Las bolitas. ¿verdad? Hay bolitas, hay así, cilíndricas. De la forma que usted le quiera de la dar. forma que nosotros querramos, ¿verdad? Y luego vamos a proceder a elaborar. Bueno, vamos a proceder a elaborar lo que es el pozol. Pasen el agua. Le pasamos el agua. El refresco. El pozol, hay algunas zonas que le integran leche. Sin embargo, hay otras zonas del país en que no, solamente lo hacen con agua. Tenemos hacen con agua. el agua. Gracias. Y allá le vamos a hacer una pregunta, tal vez la responden en los comentarios los que nos están viendo ahí en las redes sociales. Si ustedes sabían cómo se hacía originalmente el pozol, o con leche, o con agua. A ver si alguno nos comenta ahí en Facebook y nos dice que cómo se hacía tradicionalmente, cómo lo hacían nuestras abuelas antes, con leche o con agua, doña Verónica. Originalmente se elaboraba con agua, porque esto es de origen precolombino, ¿verdad? Y la ganadería no estaba tan desarrollada
sino que con la llegada de los españoles entonces ya se integra la leche a los procesos alimenticios. Excelente, excelente. También, ve, esos datos interesantes, parte del rescate de nuestra cultura. Antes nosotros lo hacíamos con agua, ¿sí ves? Así como lo está haciendo ahorita doña Verónica. Pero luego cuando vinieron los españoles, metieron el ganado y había leche, entonces ahí sí, porque nuestros pueblos son inteligentes. Miren que nadie les enseñó a usarlo con leche, pero empezamos a usar leche. Y ahí no vamos. ¿Sí? Es parte de la innovación ya que tenemos en nuestros territorios. En cada territorio hay una tradición, hay una Sí. costumbre. Así es. Sí, de hecho todavía actualmente en Nicaragua hay zonas en las que se bebe con solo agua y hay otras zonas en las que se bebe con leche, pues que le conocen más con leche. Eso es común. Y por ejemplo en la costa poco vemos de esto, porque es más de la zona del Pacífico, Del pero los Pacífico y de la zona norte, sí. Ujú. ¿Por qué? Porque los pueblos originarios mesoamericanos venían de México, se quedaron en el Pacífico, ¿verdad? Llegaron a algunas zonas del centro norte, pero en la costa Caribe pues es otra historia, que necesitaríamos otro webinar para hablar de la costa Caribe y su gastronomía. Sí, por el tipo de colonización también. Es correcto. Correcto. Ya entonces eso varía en las costumbres y en los tipos de la gastronomía. Son En la- distintas gastronomías que tenemos en nuestro país. Y siendo del mismo territorio, ojo, Pero eso es lo maravilloso de Nicaragua, ¿verdad? De que somos multiétnicos Somos y multiétnicos, ¿ves? todos somos nicaragüenses. doña Verónica, luego que ahorita que ya estuvo mezclando el agua con el pozol, ¿qué procedemos a seguir a integrar- elaborar? En este caso le vamos a integrar la leche, ¿verdad? Porque Para que quede más rico. esa es la idea de que quede más rico. Y la mayoría lo acostumbramos a tomar con leche. Sí, hay zonas ahora, nosotros ahora nos venden en las pulperías ahora pozol con leche. Sí, si solo la venden pozol nada más, en algunas zonas se compra todo y se bebe todavía así, pero si no va con leche el pozol ya a veces no lo consumimos, algunos de nosotros. ¿Ah? Ya Sí, no. eso también depende de cómo te han criado vos. En tu También. casa. Si te lo dieron con leche, vos lo vas a pedir con leche. Y vas a decir, no es pozol si no lleva leche. Ya se va a Ajá. acostumbrar el profesor solo a verlo sin leche. Que parte de las tradiciones, eso, ¿eh? Porque las tradiciones, eso es importante que nosotros sepamos. Las tradiciones son familiares, son comunitarias y son nacionales, ¿verdad? Y lo que se transmite de generación en generación, que es nuestra cultura. Entonces vamos a integrar la leche. La cantidad de leche va a variar según la cantidad que vamos a La cantidad de realizar. leche va a variar según la cantidad de masa de pozol que tengamos, ¿verdad? Eso es proporcional. Una pregunta, doña Verónica. En los pueblos allá, yo soy de Chinandega, y en Chinandega pasan vendiendo en un carretoncito una señora el pozol y trae las pelotitas que usted nos enseñó aquí. Allá venden 3 pelotitas. Tres pelotitas de estas, cuántos de agua y de leche requiere para que tenga buena consistencia y buen sabor? Bueno, 3 te puedes sacar 1 litro. 1 litro. También dependiendo del tamaño de la pelotita que te estén vendiendo. Mm, Porque si son bien chiquiticos, entonces no te va a salir. No aguanta mucho. Sí, no aguanta mucho. No le va a aguantar mucho. Pero bueno, ahí prevalece el sentido común, ¿verdad? Si las pelotitas están chiquitas, vos vas midiendo medio litro, etcétera. Igual con la endulzada. Aquí la endulzada es ya al gusto de cada quien. Ya. Correcto. Porque hay personas que viven simple, otras por salud, pues no le integran mucho azúcar. Entonces Ajá. el azúcar es proporcional, proporcional también. Proporcional. Proporcional, sí. Cuidado con la Al diabetes. gusto. Proporcional. Al gusto, sí. Esto tiene que ser al gusto. Hay familias que beben simple, hay familias que beben bastante dulce. Es correcto. De hecho, eso lo conversábamos hace rato y nos compartía aquí. Tradicionalmente en Cuaresma el pinol se bebe simple, en Carazo, ¿no? Así. Carazo Y en simple. otras zonas del país, Lo acompañamos con un pedacito de lo que es el alfiñique. alfiñique, ¿no? Eso es importantísimo. Vean cómo varía
la manera de tomarlo, la manera de hacerlo, ¿verdad? Entonces acá, doña Verónica, tenemos lo que es un 60% de lo que es la leche Así y un es, 40% lo que es el pozol y La masa de con pinol. el agua. integrada con agua y azúcar. Correcto, entonces ya tenemos listo nuestra bebida que es el pozol, Pozol con leche. pozol con leche, Pozol con leche. ya que es muy Como dice la tradicional. canción, dame pozol con leche. Dame Correcto. pozol Antes que se te con leche. acabe. No Muy se bien, olvide darle un excelente. poquito de pozol ahí, oiga, antes que se le acabe y estos Yo muchachos. veo que aquí vamos a estar difícil porque Sí. vemos un montón de gente, no sé cómo vamos a aguantar. ¿Cómo nos va a aguantar? Sí. No vamos a alcanzar entonces. Bueno, ahora en sus pantallas pues vamos a estar presentando lo que es otra de nuestras bebidas también de esta temporada, como lo es la horchata de arroz y horchata de ajonjolí, que de igual manera pues acá tendremos a una protagonista de la delegación de Madrid, la compañera Karina Treminio, quien nos va a elaborar lo que es la horchata de ajonjolí. Que para esto pues necesitamos nuevamente de nuestros ingredientes, como lo es el ajonjolí, la leche, el azúcar, que el azúcar lo vamos a proporcionar al gusto. Ya. De igual manera, la compañera Karina pues nos estará realizando el proceso sobre esta bebida, profesor. ¿Qué nos puede decir al respecto, profesor? Bueno, ahora nos topamos con el ajonjolí, que también, bueno, se produce en Nicaragua, lo cosechan nuestros hermanos campesinos y campesinas de la zona, principalmente la zona de Occidente, se cultiva mucho esto de la zona del Gato. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer en esta ocasión? ¿Cómo se va a preparar la horchata? Explíquenos un parte del proceso de esta bebida. Buenas tardes, es un orgullo venir representando a la Delegación Madrid y compartir con nuestros televidentes la elaboración de una horchata de ajonjolí. A continuación les voy a presentar los ingredientes que vamos a utilizar: ajonjolí, el azúcar y la leche. El primer procedimiento que vamos a realizar es llevar a tostar nuestro ajonjolí por 10 minutos. El ajonjolí ya tostado va a tener un color doradito. Es cuando nosotros vamos a saber que ya está listo para luego hacer el otro procedimiento. Esa es nuestra seña que ya sabemos que ya está en su punto. Así es, Karina. Así es, exacto. Entonces vamos a proceder al tostado del ajonjolí para poder realizar nuestro producto. En nuestro antepasado, profesor, estas bebidas, ¿cómo se consumían? ¿De qué manera las consumían o cómo se hacían? Sí, igual, de hecho el ajonjolí sirve, y eso es importante mencionarlo, el ajonjolí sirve en la actualidad y ha servido también, mucho tiempo sirvió para nuestras poblaciones, para sacar incluso de ahí aceite, ¿no? Como digo, que es la leche y esto viene a ser después de la colonia española. Pero un dato interesante que me gustaría también compartir con los hermanos y las hermanas que nos están viendo por las redes sociales, y es que nosotros en Nicaragua poco sabemos de horchata, es decir, el término horchata incluso no es tan, digamos, no es tan común. No es tan común que aquí digamos, acá en nuestra Nicaragua. Es más común horchata, el término horchata en El Salvador y en México. Aunque ya nosotros hemos venido ya hablando de ese término, ¿no? Claro. Pero aquí vemos entonces Se está realizando el proceso del tostado, Karina. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar, Karina, en el fuego para que nuestros televidentes sepan cuánto tiempo tiene que pasar en fuego el ajonjolí para que se adore y tener ese cálculo? El ajonjolí lo tenemos que tostar por aproximadamente 10 minutos. Él va a ir teniendo un color hasta llegar a un colorcito doradito. Y estamos listos. Siempre es recomendable a nuestros protagonistas con un fuego bajo la llama. Es Fuego decir, lento. si es un fuego lento, porque él desprende aceite y al calentar mucho nuestros sartenes, se puede quemar.
¿Ves? Muy buen dato que nos da Karina sobre este tostado de la ajonjolí. O sea que todos en nuestra casa lo podemos hacer, Karina. Si nos ponemos las pilas a poner atención ahorita a este proceso y a la receta, entonces creo que todos podemos hacerlo en nuestras casas. Exactamente, es un proceso muy fácil y sobre todo muy nutritivo. Ese es un punto importante. Punto importante. ¿Cuáles son los beneficios de esta bebida, Karina? ¿Qué no? El ajonjolí tiene un sinnúmero de beneficios. Entre ellos, ayuda a bajar los niveles de colesterol, contiene omega 3, omega 6, nos ayuda a mantener unos huesos fuertes. Al tener un mayor fibra, es un depurativo natural para nuestro organismo, ayuda a nuestra piel, a nuestro cabello. Y sobre todo, la licitina que contiene el ajonjolí ayuda a bajar las grasas y estas no se nos adhieren a las arterias. Correcto. Ve que además de rescatar nuestras tradiciones, nuestra cultura, terminamos por beneficiarnos también. Correcto. ¿Te das sí. cuenta? No, lo que es importante entonces el tema de lo tradicional. Eso es elemental. Nuestras abuelas, por eso decía yo al inicio, nuestras abuelas tenían razón y siguen teniendo razón cuando nos regañan nuestras abuelas. Tienen razón, hagámosle caso, consumamos lo nuestro. Hermanos, compañeros, amigos que nos están viendo por allá, consumamos lo nuestro. ¿Cómo vamos con ese proceso Del tostado. del tostado? Ya, casi listo. Bueno, ya tenemos tostado nuestro ajonjolí. ¿Qué procedemos a hacer ahora, Karina? Ahora lo vamos a dejar enfriar un poco para llevarlo al procesador de alimentos junto con la leche. ¿Cuánto tiempo le damos para ese enfriamiento? Es muy poco, tal vez unos 5 minutos. Ah, ve, y si está doradito. Bien doradito. Aquí podemos ver nuestro color doradito, que es la señal cuando nuestro ajonjolí ya está tostado, listo para realizar nuestro siguiente procedimiento. Correcto. Ya doradito, procede entonces luego el siguiente paso que es ya licuarlo Licuarlo junto con la leche. junto con la leche. Correcto. Es decir, aquí venimos ahora a la parte de la licuadora, donde ya lo vamos a introducir. Y aquí tenemos ahora la tecnología, pues que nos ayuda un poquito, ¿verdad?, a agilizar el procedimiento. Vamos a proceder a colocar la leche en nuestro procesador. Más o menos qué cantidad de leche tenemos, le podemos Aquí adicionar. tenemos 2 tazas. Dos En tazas. total, para 1 libra de ajonjolí, nosotros vamos a utilizar 2 litros de leche. Correcto. En los 2 litros de leche, ¿qué cantidad de ajonjolí le podemos adicionar? 1 libra. 1 libra. Es parte de la receta que tenemos la tarde de hoy, profesor. ¿Ves? 1 libra, 2 litros de leche, así es. Así es. 1 libra, 2 litros de leche. Correcto, para que vayamos viendo esos cálculos. Entonces, ¿qué vamos a proceder a realizar ahorita? Ahorita vamos a proceder a hacer el licuado de nuestro chat. Vamos a licuar entonces. Algo muy importante, esto, ¿cuánto tiempo le va a dar para licuarlo? El tiempo que nosotros vamos a dejar para hacer el proceso de licuado, más o menos hasta que ella vaya teniendo una consistencia espesa, para luego endulzar y servir con hielo al gusto. Hasta que tengamos la consistencia, ya que miremos que ya esté espeso. Que visto que el ajonjolí ya está bien disuelto. Esto sería bueno usarlo para desayunar, para almorzar. ¿En qué tiempo lo podemos beber? Es muy recomendable aplicar el consumo del ajonjolí en nuestra dieta alimentaria. Por ejemplo, lo podemos consumir 1 cucharadita, ya sea tostado o 2 al día.
Esta nos va a ayudar, pues ya sea para, como lo dije anteriormente, para el estrés, para mejorar el nivel de las grasas malas que los seres humanos tenemos, mejorar también, es un antioxidante, ayuda al insomnio, al estrés y sobre todo lo podemos consumir con vegetales o agregarlo directamente en la elaboración de los zumos de fruta. Bárbaro, esos datos. Bueno, Y aquí ya algo tenemos- en particular que es importante decirlo, el maíz se utiliza para bebida y para comida, y el ajonjolí igual. Igual. Exactamente. ¿Mm? De igual manera que podemos innovar, profesor. Se Como puede son utilizar. los aceites esenciales de parte de la ajonjolí. Le estamos agregando otro valor a este producto también. Ya que tenemos la consistencia, ya está listo para servir, Karina. Sí, ahora vamos a proceder a endulzarlo. De igual manera, pues ya saben que Ya solo de verlo, se ve rico. riquísimo. Entonces ya solo procede a endulzar. Ya el azúcar es adicional al gusto de ustedes. El cálculo de azúcar también es por gusto, ¿no? Así es. Que no quede muy dulce. Que no nos quede muy dulce o muy simple, o como quieran tomarlos allá en sus casitas. Porque también le podemos perder ese sabor que nos da lo que es el ajonjolí. Entonces, lo muy dulce, entonces también eso... Ujú. Terminamos por matarle el sabor. ¿Qué Correcto. pasaría, Karina, si se nos llega a pasar la mano con el tostado? ¿Ya no quedaría igual? No quedaría igual, quedaría un poquito tal vez amarguito porque usted sabe que lo más recomendable son 10 minutos y el color del doradito. Pero ya un ajonjolí muy requemado, entonces vamos a tener un gusto como a quemadito. Entonces ya cambiaría el sabor y el gusto. Correcto. ¿Ya vieron? Es un Y dato varía muy- también el gusto si lo tostamos en cocina o en fogón. ¿Cómo cree usted? No, prácticamente lo que puede variar no es tal vez el gusto, sino el tiempo de tostado, porque usted sabe que en nuestras comunidades y nuestras tradiciones, en nuestros hogares, acostumbramos lo que es el uso de fogón. No muchas personas ni familias tienen capacidad de tener una cocina industrial o una cocina de gas. Entonces lo que varía es el tiempo de tostado, pero en los gustos no. Interesante, ¿ves? Correcto, muy interesante. Entonces ahora vamos a proceder a servir. Ya lo tenemos endulzado, ya tenemos todo listo, entonces ya... Ahora servir, ¿ves? Ya una vez preparado, listo, a la mesita para servirse. gustar, profesor. Nos podemos llevar a la casa. Ya tenemos los vasitos ya Con listos. hielito. Nada más, vea qué cosa más deliciosa, ¿ves? Si se hubiera puesto esto en cámara lenta, como hacen los comerciales de Coca-Cola, poner el chorrito en cámara lenta para que nos dé gana. Usted hubiera dado gana ahorita, ya tengo hasta agua a la boca, Así Karina. es. Entonces aquí tenemos listas ya servidas. Podemos servirlo con un poquito de canela en polvo para decoración y hielo simplemente para degustar. Muchas gracias. Excelente, excelente. Yo creo que hemos aprendido y miren qué poco tiempo nos tardamos en preparar una bebida tan deliciosa, ¿verdad? ¿Cuánto, si tuviéramos que preparar una bebida, esto para cuántas personas nos da, esto que tenemos aquí? Como para 3 personas. Para 3 personas. Y si tenemos una familia grande como de 10, Tendríamos que aumentar el volumen de ajonjolí y el volumen de leche para completar una bebida pues para todo nuestro núcleo familiar. Interesante, por eso vayamos viendo los cálculos. Es importante ir viendo los cálculos. 3 personas lo que hemos consumido, lo que hemos realizado aquí. Y si queremos para más, entonces vamos a aumentar ahí la cantidad de ingredientes, ¿no? Entonces, yo creo que muchas gracias, Karina, por tu valioso aporte, por tu valioso proceso, y estamos seguros que vamos a degustar de esto. Muchas gracias. Bueno, pues ahora estaremos realizando lo que es parte de la horchata de arroz, que sería nuestro último proceso de esta tarde. Para bien, pues estaremos
con nuestro siguiente ingrediente, como lo es una taza de arroz, media taza de azúcar, utilizaremos agua y para bien, pues esto vamos a realizar lo que es el proceso. Ahora vean qué interesante. Ahora venimos con horchata de arroz. Y la horchata, debemos decir un dato importantísimo aquí. El arroz ya no es originario de nosotros. No es como el maíz, ¿verdad? El maíz es originario nuestro, de nuestras poblaciones. Se cultivaba aquí en tiempos precolombinos. Pero ahora se cultiva, ¿verdad? Ahora el arroz ha venido a nuestra tierra y la cultivamos y la aprovechamos, que es lo importante. Entonces, nos Pues, vemos ahora aquí. Nos vemos esta tarde. Voy a realizar lo que es la horchata de arroz. Que para esto, pues, primeramente, vamos ya lavadito nuestro arroz, vamos a tener y lo incorporamos en el recipiente para dejarlo remojando, ¿ya? Porque esa es parte del proceso. Esto lo podemos remojar y lo podemos dejar a consistencia que quede después bien remojadito el arroz. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo se tiene que dejar remojando el arroz? Más que todo, este tiempo tiene que ser dos días, que son pues 48 horas. Ya una vez bien remojado el arroz, pues procedemos a lo que es la parte del siguiente proceso. Como ven aquí, pues ya tenemos remojándolo. O sea que si, digamos, allá nuestros amigos se deben de estar preguntando lo mismo que me estoy preguntando yo ahorita, quizás alguno de ellos. Si lo remojamos por menos tiempo, ¿qué pasaría? Bueno, esta parte pues no nos va a quedar muy bien la consistencia que deseamos, ¿ya? Por lo que queremos que el arroz nos quede bien reventadito. Interesante, ¿ves? Pongamos nota de eso, el tiempo que tenemos que dar remojando el arroz. Una vez que ya tenemos en nuestro arroz, que ya le dimos el tiempo adecuado, pues venimos y procedemos a lo que es la parte de el colado. Que para esta parte... Del colado. El colado, porque tenemos que hacer, tenemos que dejar bien, bien sequito pues lo que es la parte del arroz. Ok. ¿Ya? Entonces, es el colado, luego de echar a remojar el arroz, viene el proceso del colado. El colado. Para colarlo, obviamente necesitamos que el arroz quede sequito. ¿Por qué? Sí. Porque quedando seco el arroz, eso nos permite que entonces la consistencia y la Que forma de tengamos una elaborarlo buena consistencia. es correcto. Vamos a verlo. Igual procedemos a hacer el colado ya una vez que tengamos nuestra consistencia de nuestro arroz, ¿no? Y para esto pues vamos a tenerlo por acá, vamos a ponerlo por acá y nuestro arroz ya seco pues lo procedemos a incorporarlo en un recipiente. Que parte del proceso, pues ya una vez que ya está bien reventadito, procedemos a majarlo bien. ¿Ya? Y eso que el arroz es de esos productos, por así decirlo, que se crecen, ¿no? Cuando está en agua. Es decir, se Correcto, crece. entonces Entonces, se va a crecer y se va a reventar. ¿Ya? ¿cuánto sería el tiempo que necesita? Perdón, más bien el tiempo no. ¿Cuánto es el cálculo de arroz, cantidad de leche, cantidad de agua que necesitamos para hacer una horchata? Entonces tenemos 2 tazas de arroz. ¿Ya? Tenemos agua, va a ser un poquito nada más, como tal vez unas 4 onzas tal vez de arroz, de agua, perdón. En este caso pues lo que estoy haciendo es majando el arroz. ¿Ya? Que como ya ha estado en agua durante 48 horas, Correcto. ¿verdad? Entonces va a quedar suave, Sí, quedaría ahora suave. Lo que vamos a proceder es a licuarlo. ¿Ya? Ya una vez bien majadito, entonces procedemos a licuar. Vamos a ver, Junto aquí ponemos con el agua un para que poquito de tengamos agua. por ahí. No le vamos a adicionar mucha agua. Aquí tenemos la lechita. ¿Ya? Vamos a mezclar lo que es la parte con un poquito de agua. ¿Ya?
Eso quedaría ahí, vamos a licuarlo y en este momento creo por el tema de que no se pasó mucho tiempo, ¿no? ¿Verdad? En agua. Correcto. Quizás se ha pasado más tiempo en agua, solo lo majamos ahí con el... Lo hemos licuado. Ya lo hemos licuado y procedemos a incorporarlo a otro recipiente, ya para adicionarle lo que es la parte Por de la aquí leche. tenemos el recipiente. Agua le podemos adicionar un poquito, ya, parte de este proceso. Le incorporamos la leche y el azúcar. Ya. El azúcar también va al gusto, como le quiera, si lo quieren simple, si lo quieren muy... ¿ya? Por aquí tenemos Eso es al gusto. una cucharita por allá Vamos a para utilizar nuestra moverlo. cucharita. Entonces, vamos a adicionarle más azúcar y vamos a proceder a Moverlo. moverlo. Estas son bebidas en tiempo tradicionales ahora, en tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Pero debemos de decir aquí, aclarar que el arroz no es propiamente originario de nuestros pueblos precolombinos, ¿no? Sino que vino ya después del proceso del periodo de colonización. ¿Y esto con qué lo podemos acompañar? Esto lo podemos acompañar igual, con cualquier, igual con rosquilla, un perrerreque. Igual, si lo queremos, no lo queremos simple o lo queremos dulce, pues eso es adicional, pues. Lo podemos acompañar con alguna rosquilla somoteña. Saludos allá a los que nos están viendo en Somoto, si acaso nos están viendo en Somoto. O con alguna rosquilla ribense también, si por allá están los ribenses viéndonos. O de carazo también, hermano. O de carazo, de rosquillas del viejo. Tenemos rosquillas para pasar, para poder comerla, para poder disfrutar, para poder pasar un buen rato con nuestras familias, ¿no? Y nuestros amigos y nuestras amigas. Correcto. Entonces ya tenemos finalizado nuestro producto, que es la horchata de arroz. Interesante. Bueno, con esto nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, de la horchata de arroz. Lo importante de rescatar estas tradiciones, estas costumbres de nuestro pueblo, de nuestra nicaragüanidad, de nuestra identidad cultural, es que esto nos agrega, además de los valores nutricionales, esos valores que nos ayudan a nuestra salud, ¿verdad? Como ya nos explicaba Karina y nos han explicado todos los compañeros, también nos permite rescatar nuestras tradiciones culturales, que ese es el valor fundamental de este proceso y de todas estas iniciativas, ¿verdad? Correcto, así es. Entonces, profesor, para el siguiente webinar va a ser el día 19 de marzo, acá en este mismo escenario. Vamos a tener lo que es parte de nuestras tradiciones y costumbres también, pero esta vez va a ser lo que es las comidas de Cuaresma, como la sopa de queso, tenemos tortas de conchas negras y lo que es el arroz con Gaspar. Interesante, se nos hace agua a la boca solo de escucharlo. Están invitados entonces nuevamente a vernos por este mismo escenario para que podamos disfrutar del proceso de elaboración de esos platillos típicos, pero además de disfrutarlo, aprender a hacerlo para que lo hagamos y disfrutemos en familia, en comunidad, ¿verdad? Y le enseñemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, nietas, a hacer también estos platillos típicos para que no se pierdan. Porque esa tradición. es correcto, si se pierden nuestras tradiciones culturales, bueno, vamos a perder nuestra identidad como nicaragüenses y eso no queremos que suceda. Bueno, fue un placer haber abordado toda esta temática como fueron este curso
virtual de bebidas de Cuaresma y agradeciéndole pues que siempre nos sintonicen a través de nuestra página en Facebook del Ministerio de Economía Familiar, y para la próxima tendremos lo que son estos platillos. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos.